Romanos 8, 28 al 34, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En esta mañana quiero hablar, hermanos, la primera parte de un mensaje que he titulado La contribución de Juan Calvino a la fe reformada, debido a que esta serie en realidad se basa en lo que es la fe reformada, lo que significa creer las doctrinas reformadas. Me ha parecido bien hablar un poco sobre los que enseñaron estas doctrinas y estas enseñanzas en la época de la Reforma. Y en esta mañana estaremos viendo un poco sobre la vida de este personaje tan importante llamado Juan Calvino, que lo tenemos ahí atrás, en el banner que tenemos aquí. Ese es el reformador de Ginebra llamado Juan Calvino. En el mensaje anterior estuvimos viendo un poco sobre la contribución que hizo este hombre de Dios llamado Juan Calvino cuando Zwinglio, por ejemplo, tuvo el debate con Lutero sobre la cena del Señor. Lutero decía que el cuerpo de Cristo está presente en los elementos de manera física, y él enseñó lo que se llama la consubstanciación. Y Zwinglio decía: eso es imposible, Cristo está a la diestra del Padre y por lo tanto su cuerpo está sentado a la diestra de Dios. Es imposible que Él esté presente físicamente en este acto, en este evento. Él está presente como un símbolo. Zwinglio decía: el pan y el vino simbolizan solamente su cuerpo y su sangre. Pero Juan Calvino, hermanos, vino a mostrarnos una enseñanza media entre la enseñanza de Lutero y la enseñanza de Zwinglio, y él decía que Cristo estaba espiritualmente presente en los elementos del pan y del vino, y que por lo tanto cuando participamos de la cena del Señor nos estamos alimentando espiritualmente de estos beneficios de Cristo. Así que Calvino no solamente escribió sobre la naturaleza y significado de la cena del Señor, sino también sobre la naturaleza y significado del bautismo. Pero la aportación más importante y por la que su nombre es conocido es por la doctrina bíblica de la predestinación. La mayoría de las personas tal vez no conocen las enseñanzas de Calvino, hermanos, pero lo único que lo conocen por dos cosas: porque él fue el que estuvo presente cuando quemaron a un hombre llamado Servet, Miguel Servet, y por lo segundo, que él fue uno de los campeones de la doctrina de la predestinación en la Reforma Protestante. Así que estas dos características son las que distinguen a Calvino de los demás reformadores. Pero hermanos, de alguna manera esto no es muy correcto, porque Calvino enseñó las Escrituras versículo por versículo, comentarios enteros de la Biblia, de varios libros bíblicos, pero hizo mucho énfasis en lo que es la elección, lo que es la predestinación, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Como sucede con todos los siervos de Dios, son apreciados por un grupo de creyentes y son rechazados por otro grupo.
En ese sentido, Calvino no fue la excepción y desde su ministerio inicial en la ciudad de Ginebra, Suiza, fue querido y apreciado por algunos y rechazado y hasta odiado por otros. Esto es, hermanos, algo que lamentablemente los siervos de Dios experimentan, como aún sin causa mucha gente levanta falsos testimonios en contra de los siervos de Dios. Y ese fue el caso de este hombre llamado Juan Calvino, quien aún cuando él trataba de ayudar al pueblo de Ginebra, muchos de ellos simplemente no lo querían, lo detestaban, lo odiaban, debido a que era un extranjero. Él era un francés y creían que no tenían por qué estarle siguiendo o obedeciendo las enseñanzas que él daba. Así que él tuvo, no solamente en aquel tiempo, hasta el día de hoy hay muchos cristianos evangélicos que lo detestan, desprecian a Juan Calvino, debido a que tiene enseñanzas distintas a lo que él enseñó. Bien, ¿cuál fue su nacimiento, hermanos? ¿Cuál fue la historia de Juan Calvino? Quiero hablar un poquito de ese trasfondo para entender la importancia de la contribución que hizo este hombre, este gran reformador que, como les dije el domingo anterior, él no fue un reformador magisterial porque él nunca llegó a ser sacerdote. Sin embargo, los estudios que él tuvo como abogado en leyes le ayudaron mucho para entender muchas cosas que de otra manera tal vez no hubiera podido entender. Y la contribución que hizo a la fe reformada en realidad fue muy importante, debido a que en la universidad él aprendió el griego y posteriormente aprendió el hebreo, lo cual le ayudaron a entender la Biblia en sus idiomas originales. Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 en la ciudad de Noyon, Francia, cuando Martín Lutero tenía 25 años y había comenzado a enseñar en la Universidad de Wittenberg. A la edad de 14 años, su padre lo envió a estudiar teología en la Universidad de París, y 5 años más tarde su padre tuvo unos desacuerdos con la Iglesia Católica Romana y le dijo a su hijo que abandonara sus estudios de teología y mejor estudiara leyes. Por 3 años, Calvino estudió y dominó el griego, y cuando su padre murió, decidió estudiar lo que a él siempre le había gustado, la literatura clásica. A la edad de 23 años, Calvino escribió su primer libro, el cual era un comentario sobre Séneca, el cual, aunque era una obra importante, no tuvo éxito. Este joven, hermanos, a muy temprana edad ya mostraba un prodigio increíble en lo que era el conocimiento y las letras. A la edad de 23 años, hermanos, escribió su primer libro. No era cristiano todavía Calvino, no era cristiano, bueno, en el sentido protestante, porque pues su padre era católico, él también era católico, así que cuando él escribió este libro era un católico romano todavía, y este libro, aunque fue importante, pues no tuvo mucho éxito. Y hubo un evento, hermanos, que cambió de alguna manera el rumbo de la vida de este joven. Estando en la Universidad de París, uno de sus amigos, llamado Nicolás Cope, dio un mensaje en la universidad como católico romano, a la universidad, el 31 de octubre, en el Día de Todos los Santos. Resulta que en ese mensaje ya Calvino había estudiado y leído algunas obras de Martín Lutero, de la Reforma Protestante, y resulta que Calvino le ayudó a escribir ese mensaje o ese sermón a Nicolás. Y cuando Nicolás dio ese mensaje a la universidad, la gente se dio cuenta que estaba enseñando doctrinas protestantes, enseñanzas protestantes. Así que esa predicación de su amigo Nicolás inmediatamente fue censurada y fue puesto no solamente bajo vigilancia, sino comenzó una persecución, porque el rey de Francia ordenó esa persecución en contra de aquellos que se encontraban involucrados en las enseñanzas de la secta luterana. Así dijo el rey de Francia, esa secta luterana. Y Calvino tuvo que huir de la ciudad debido a que él fue quien contribuyó a escribir ese mensaje,
que Nicolás había dado en la universidad. Así que ambos tuvieron que huir de París, de Francia. Ambos tuvieron que salir huyendo. Se dice, estaba leyendo unos historiadores, que al igual que el apóstol Pablo, tuvieron que descolgar a Calvino del departamento donde estaba con sábanas, porque la policía estaba afuera tocando la puerta, y tuvieron que descolgarlo por la ventana para que huyera con vida. De lo contrario, lo hubieran apresado y lo hubieran sentenciado a quemarlo vivo. Pero Dios en su providencia, bueno, ya estaba obrando, y desde ese momento la mano de Dios lo guió y lo seguiría guiando hasta el final. Después de huir de Francia, Calvino se dirigió a Basilea, Suiza, donde permaneció como refugiado desde el año 1534 hasta el año 1536. En esos 3 años en Basilea fue donde escribió la primera edición de una de las obras teológicas más importantes de la fe reformada, la institución de la religión cristiana. Este libro, hermanos, este libro que hoy es un libro de casi más de 1000 páginas, o cerca de las 1000 páginas, fue y es uno de los libros más influyentes en el mundo reformado, en el mundo protestante, debido a que lo que este hombre de Dios expresa en este libro muestra claramente las doctrinas cristianas sistematizadas de una manera tan clara como ni Lutero siquiera lo hizo, ni Zwinglio, ni ninguno de los otros reformadores hicieron tal cosa. Calvino comenzó escribiendo este libro como un pequeño librito, panfleto, que todos los pastores podían llevarse en las bolsas de sus camisas, a donde quiera que iban. Pero resulta que tuvo tanto éxito que en el primer año se habían agotado los libros que habían impreso, y él continuó expandiendo ese libro llamado La Institución de la Religión Cristiana, hasta llegar a un libro de 1000 páginas, que hasta el día de hoy, hermanos, es uno de los libros más vendidos en muchos idiomas, debido a la contribución enorme que Juan Calvino hizo en esa teología sistemática, podríamos decirlo. Aunque la intención de Calvino fue tan solo escribir una breve descripción de las doctrinas que muchos llamaban como las nuevas herejías, ese pequeño libro se convirtió en un éxito de librería, y en tan solo un año se habían agotado los libros impresos. En el año de 1536, Francia dio un permiso temporal para que los que habían huido pudieran regresar a París, y Calvino aprovechó la oportunidad para arreglar ciertas cosas y llevarse con él a su hermano y a su hermana, para más nunca regresar a su país de origen. Hermanos, los que vivimos en este país tenemos un poco podemos entender a Calvino lo que él sentía, el haber dejado a su país de origen y mudarse a otro país que no era el de él. Debido a la persecución que había en Francia, fue y se trajo a su hermano y a su hermana, y más nunca regresó a Francia, más nunca regresó. Él vivió en Ginebra el resto de su vida y murió ahí. Y bueno, Dios tenía preparado algo más importante para él, aun cuando él quería hacer otra cosa. Los planes de Calvino eran diferentes, pero los planes de Dios diferentes, y Dios le dijo: no, tú te vienes para acá y acá me vas a hacer un instrumento útil. Acá te necesito. La intención era dirigirse a la ciudad de Estrasburgo, pero la guerra entre Carlos V y el rey Francisco I de Francia hicieron que los militares bloquearan la carretera a Estrasburgo, y tuvieron que dirigirse a Ginebra para pasar la noche y tomar otro camino al día siguiente. Pero William Farel, quien era uno de los encargados de la reforma en Ginebra, se dio cuenta que el autor de la institución de la religión cristiana estaba alojado en un hotel de la ciudad, y fue a visitarlo. William Farel, hermanos, era un predicador reformado en Ginebra, y cuando se dio cuenta que Calvino, el autor de la institución cristiana que era éxito de librería, que en un año se han agotado todos los ejemplares,
Se dio cuenta que él estaba ahí y dijo, bueno, pues yo tengo que ir a verlo, tengo que ir a visitarlo. Pero su visita no era solamente para saludarlo y para felicitarlo, ¿verdad? Por su brillantez, gran reformador, ¿verdad? Siendo un joven todavía, que tenía una inteligencia muy grande y un conocimiento tremendo, y lo había plasmado en ese pequeño libro. No, la intención de Farel, hermanos, la intención de William Farel era convencerlo de que Calvino se quedara en esa ciudad de Ginebra. Pero Calvino no tenía la intención, él quería dirigirse a Estrasburgo, ir a otra ciudad y pasar el resto de su vida tranquilo, sin preocupaciones, estudiando, escribiendo. Eso es lo que más a él le gustaba. Y cuando Farel estaba tratando de persuadirlo, mira, ayúdame aquí con la reforma, Ginebra te necesita, Ginebra necesita que tú nos ayudes con la reforma. Calvino decía, no, es que yo no soy un reformador, o yo no tengo ese talento para eso. A mí me gusta el estudio, me gusta escribir, me gustan esas cosas, no me gusta andar en ajetreos ni en cosas de esas. Relata, hermanos, Calvino, en uno de sus comentarios de los Salmos, relata que cuando él le dijo a Farel lo que él deseaba, que él quería vivir una vida tranquila y sin preocupaciones, cuando Farel vio que no podía convencer a Calvino, le dijo, si no te quedas en Ginebra para ayudarnos con la causa de la reforma, Dios va a maldecir tu tranquilidad. Así le dijo, hermanos. Dios va a maldecir tu tranquilidad y nunca vas a estar tranquilo, Calvino. Nunca vas a estar tranquilo. En el comentario de los Salmos, hermanos, él dice que al escuchar esas palabras de William Farel, dice, me llenaron de terror que desistí de continuar con mi viaje. Esas palabras fueron las que hicieron que Calvino, hermanos, se convenciera de que tenía que quedarse en Ginebra. Que si no se quedaba, Dios iba a maldecir la tranquilidad de Calvino. Y bueno, Calvino para ese tiempo él ya había sido convertido al Evangelio, ya había conocido lo que es la fe reformada, el Evangelio de salvación, y él entendía ahora que agradar a Dios y vivir en obediencia a Él era lo más importante. Así que él entendió esto, y después de varios años Calvino se dio cuenta que la providencia de Dios había orquestado todo para que él no solo llegara a Ginebra, sino para que Farel fuera a buscarlo en la noche a ese hotel y lo convenciera de que se quedara ahí, porque el otro día Calvino pensaba marcharse de ahí de la ciudad. Así que Dios no solamente impidió que él tomara esa ruta, los soldados estaban bloqueando la carretera, tomó otra carretera y llegó a Ginebra, se hospedó por una noche, y en esa noche llega el predicador Farel y le dice, tú te quedas aquí en Ginebra, tú te quedas aquí. Y hermanos, Calvino se quedó, y la estancia de Calvino en Ginebra, hermanos, fue de gran bendición. Es cierto, hubo controversias tremendas también, hubo gente que no lo quería, lo odiaba, lo detestaba, pero la mano de Dios estaba con él. Y Calvino, hermanos, llegó a ser uno de los reformadores más importantes del siglo XVI. Uno de los reformadores más importantes que hasta la fecha, el día de hoy, se reconoce la influencia de Calvino en todos los países del mundo occidental, debido a que Calvino estableció el fundamento de los principios reformados que hasta el día de hoy, hermanos, nosotros nos beneficiamos de esos principios debido a lo que este hombre hizo en la ciudad de Ginebra. Y en esa ciudad fue donde se desarrolló el ministerio de Juan Calvino, el cual fue uno de los que ayudarían a expandir la fe reformada a otros países más
que ningún otro. En esos versículos que leímos, hermanos, encontramos al apóstol Pablo hablando sobre el tema de la elección y la predestinación. Y él dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos versículos fueron pieza importante para el entendimiento de Calvino en el tema de lo que es la elección y la predestinación. Cómo Dios en su soberanía elige y predestina, cómo Él es el soberano quien ultimadamente, hermanos, hace que personas puedan conocerle debido a que Él los ha escogido para salvación. El apóstol Pablo, enseñando esta doctrina, él decía: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza de la predestinación no debe de causar cual ningún terror, al contrario, debe causarnos gozo y alegría, sabiendo que ultimadamente Dios es el que sabe lo que hace, no nosotros. No somos nadie para cuestionar los caminos de Dios. El apóstol Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por lo tanto, esta enseñanza de Calvino, hermanos, de que Dios es ultimadamente el soberano, fue lo que lo llevó a enfrentarse con personas completamente contrarias a lo que él creía, y personas que aún dentro del mundo evangélico se le opondrían, como es el caso de Jacobo Arminio, el cual estaremos viendo posteriormente. Así que en el próximo mensaje, hermanos, quiero hablar un poquito más de las enseñanzas de Calvino, enseñanzas tan importantes que fueron las que dieron un cambio al mundo occidental, y que gracias a esas enseñanzas nosotros tenemos esa herencia reformada, evangélica, y de la cual nosotros tenemos que estar agradecidos. Pongamos de pie en esta mañana.